existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestros cotidianos ejercicios de imaginaciones combinadas. Ustedes saben, de lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, tenemos para proponerles un pacto. Sí, como decía Eve de Bonafini, al fin y al cabo de las cosas, la radio es un asunto que termina funcionando en los teatros de la mente. Aún en la era del streaming, de la que formamos parte, la radio que puede mirarse como un programa de televisión también, nosotros creemos imprescindible combinar imaginaciones. Los sonidos disparan imágenes, las imágenes y el sonido disparan recuerdos. Los recuerdos a veces traen la nostalgia de un perfume, una sensación táctil, y nos parece, bueno, en esta época de invasiones bárbaras como tantas otras, trabajar para pulir estas posibilidades. Son posibilidades expresivas y posibilidades comprensivas al mismo tiempo. Así que lo que decimos es, imaginemos que un programa puede ser un viaje, no un programa de viaje, sino un programa concebido como un viaje. Sale de un lugar para llegar a otro lugar. Y cuando eso se produce, cuando sentimos que estamos flotando, volando, navegando, transitando, cuando estamos en el periplo, en el viaje, seguramente somos distintos. Somos nosotros mismos, pero somos nosotros mismos más la experiencia. Y en esta era, en que está tan claro como siempre, o más claro que nunca, que hay dos formas de concebir la humanidad, y la más cruel y despótica de ellas está gobernando la Argentina, nos parece completamente necesario trabajar sobre nuestro ADN. El ADN del encuentro, de la fraternidad, de la ternura y también de la empatía. Ojalá de esa ola de sensaciones que nosotros trabajamos salga para el futuro de la patria algo bueno, algo mejor que esto. Cuando este año el éxito de la adaptación de Netflix de Las andanzas del Eternauta se convirtió en un boom mundial, cuando la historia de Héctor Oesterhel volvió a conmover a mucha gente e incluso conmovió a personas que no tenían ni la menor idea, eso se deduce de los 190 países en que se está en cartel dentro de una plataforma, la serie en que se está en posibilidades de observarla, de consumirla, de mirarla, de disfrutarla. Las imágenes icónicas del Eternauta, las que dibujó Francisco Solano López, han vuelto a un ideario, ahora mucho más grande. Porque hay que decirlo, el Eternauta fue una historieta escrita por Héctor Oesterhel, pero dibujada por un enorme hombre de la historia de la cultura argentina como Francisco Solano López, cuyo nombre es el mismo del mariscal que gobernó muy progresistamente antes de la guerra de la Triple Alianza, la hermana nación del Paraguay. Solano López murió el 12 de agosto de 2011. Su último trabajo fueron los dibujos para la película sobre Eva Perón que dirigió la periodista y escritora María Sebane. Se estrenó la película ese mismo año. Es decir que la trayectoria que llevó adelante, la enorme cantidad de personajes que dibujó, los periplos de su propia vida. Vivió en España primero y después tuvo que exiliarse en España durante la dictadura, equivaldrían a una posible película, ¿no? La historia del enorme dibujante que le puso vida. Estamos compartiendo en el streaming algunos de los personajes que dibujó a una galería enorme que engalana de verdad la historia del arte gráfico en la Argentina, la historia de la propia historieta. Pero la verdad es que la pegada del Eternauta en todos los sentidos de alguna manera resume toda esa obra y la potencia, e incluso disimula la trastienda, las idas y vueltas, los choques, los problemas económicos, los hereditarios, un montón de asuntos que rodearon también la historia del Eternauta, que son para contar otra película, si se quiere, y que impidieron que durante mucho tiempo hubiera, como parecía lógico que existiera desde el principio, una adaptación al cine, a la televisión,
en este caso una serie adaptando los contenidos originales, porque nada estaba en orden, fuera del orden de la historieta y su presentación en público. El experto en historieta, el escritor y exdirector de la Biblioteca Nacional, Juan Sasturain, en su programa del Canal Encuentro, cuando el Canal Encuentro era el Canal Encuentro, sobre este mundo, dialogando con Francisco Solano López. El veterano mítico Francisco Solano López es uno de los más importantes dibujantes argentinos de historieta de aventuras. A principios de los años 50 entró a la editorial Abril, donde conoció a Héctor Oesterhel, con quien... Si lo pensamos un poco, escuchamos ahora una obra de Leo Caruso, que estuvo aquí con nosotros en el programa, llamada Una banda sonora del Eternauta. Las ideas de Oesterhel son notabilísimas, extraordinarias. Su inventiva y el modo en que logró aunar algunos estándares de la ciencia ficción internacional con una historia completamente argentina y con capacidad simbólica son notables, pero la representación gráfica de esas ideas es todo Solano. Cuando pensamos en la batalla del Monumental, escenas épicas, cuando pensamos en la Nevada Mortal, cuando pensamos en los ojos del Eternauta o las máscaras del Eternauta, es Solano. Es él poniéndole imágenes a las ideas. Y en el comienzo de la nota con Juan Sasturain, él dice, es mi oficio, dibujar. La vida completa dibujando. Una historieta que lo pone en la cima, una obra inmensa. Homenaje en la Biblioteca Nacional a la historieta. Ahora son Juan Sasturain, que fue director de la Biblioteca Nacional, y Horacio González, pensador, escritor de los mejores entre los nuestros, que también fue director de la Biblioteca Nacional. Dos escritores hablando sobre un dibujante y su importancia. La historieta es finalmente el modo en que solemos hablar de los padeceres y de la imaginación que se precisa para vivir en sociedades tan complicadas como las nuestras. Así que acepto perfectamente que la Argentina sea un país que ofreció a la historieta universal, que es un gran producto del final del siglo XIX, del siglo XX, ofreció joyas que todos tenemos en la memoria, que no es preciso mencionar. Ofreció a la historieta universal los nombres que conocemos y que devocionamos, y ofreció ni más ni menos que el modo de narrar las vicisitudes de un conjunto social muy vasto, que por costumbre llamamos la Argentina, y hoy casi ni sabríamos bien decir cómo sería la Argentina si no estuviera el Eternauta. Y antes por ahí se moría un historietista y nadie se enteraba. Vamos a pensar así. Por ahí se moría alguien antes y apareció una visita. Y hoy en día, que se haya muerto Carlitos Trillo, que se haya muerto Solano, están en la foto de la cultura argentina. En otra época eso no pasaba, Eso no pasaba. No quiere decir que estos sean mejores o más importantes que lo que en otro momento fueron, sino que la historieta ha ganado una visibilidad culturalmente, ¿no? Ha ganado una visibilidad culturalmente que en otra época no tenía. Estoy repasando parte de la obra desde los años 50 de Solano López. Bull Rocket, Joe Sonda, Ernie Pike, historietas icónicas que dibujó. Aquí y en el extranjero, en sus obligados viajes al extranjero. Adán Eterno, Nipper, La Última Batalla, Historias Tristes, La Guerra del Paraguay, Evaristo, la historia del comisario, El Instituto y el Televisor, de Ricardo Barreiro, La Guerra de la Triple Alianza, La Sección Imposible, Eva de la Argentina para la película, diseñó los personajes. Es decir, el Rodolfo Walsh, si vieron la película, o la Evita, de esa obra muy simbólica y muy representativa, corresponden a su imaginación.
y a su pluma. Este es Osvaldo Burucuá, enorme guitarrista argentino, con Lilian Saba y Nuria Martínez, haciendo uno de los tantos homenajes musicales al Eternauta. Estos son audios propios. Le pedimos a Francisco Solano López que nos cuente cómo empezó la creación del Eternauta. No tiene mucho misterio. Hubo una conversación de 1 hora con Westergel, que me invitó a su casa para ofrecerme más trabajo de la editorial y preguntándome qué es lo que me gustaría hacer como historia nueva. Y yo le contesté que me gustaba seguir con la ciencia ficción, pero con un carácter un poco más realista, más al estilo de las novelas de ciencia ficción que en esa época con Ray Bradbury y Asimov y todo estaban surgiendo y entusiasmando a la muchachada, ¿no? Eso era una propuesta que tenía yo para conmigo mismo, y la precisión que le hice a Héctor Westergel de que prefería seguir con la ciencia ficción, pero con un toque más realista, se basaba precisamente en el pensamiento que yo tenía respecto a 2 cosas. Primero, la humanidad de los personajes, que se reflejara en los rostros y en las actitudes un carácter humano y sensible que se transmitiera al lector. Y el otro, el tema de la ciencia ficción mezclado con la realidad cotidiana, es decir, acentuar ese contraste, que es lo que se ve con más claridad en las primeras, digamos, 15 o 20 páginas de la historia, en donde se va retratando las reacciones de cada uno de los personajes frente al fenómeno tremebundo que estaban viendo a través de la ventana, la gente que moría en la calle. Solano López vivió 82 años. Quiso el destino que la última etapa de su vida, que fue también la última etapa de su carrera, hubo en la Argentina un gobierno que no solo convocó a intelectuales que estaban muy relacionados con la historia del género, de la historieta, de las artes gráficas, para tener responsabilidades, y eso derivó en una puesta en valor, si es que esto cabía con el Eternauta, de esa obra y de otro montón de cosas en derredor. Ya saben que en el fondo se había tratado, cuando se despreciaba el cómic, la historieta, el dibujo gráfico, de una expresión de las 2 formas de concebir la vida que abundan en el mundo. Los autopercibidos como personas cultas que iban al Colón, leían la gran literatura, escuchaban la música más selecta, pensaban que eso era una expresión popular, como las artesanías, como en su momento el tango o el folclore o después el rock, y que no merecía la atención de la gente percibida como culta. Era sencillamente cultura popular. Todos aprendimos con el paso del tiempo que no hay barreras, que en todo caso son los prejuicios y tal vez una traslación de lo que podríamos considerar la lucha de clases al mundo de la cultura. No era literatura menor, no era arte menor, era otra forma de arte que el futuro consagró. Federico Jussit escribió la música para el Eternauta, la serie, una música climática. Y después vino la historia del Nestornauta. Luego de la nevada sobre la ciudad de Buenos Aires, después de que en la tapa de un diario, el diario Página 12, aquel día en que sorpresivamente, o no, en julio, nevó por segunda vez en mucho tiempo en esta ciudad, un acierto en la representación terminó con el Eternauta y la nevada mortal nuevamente en el ojo de la atención pública. Fue ahí que a la militancia se le ocurrió que podría inventarse un Nestornauta. Después, con el paso del tiempo, el gobierno de Mauricio Macri en Capital Federal, que todo lo confundía evidentemente,
prohibió en las escuelas el Eternauta, es una obra canónica, confundiendo el Eternauta con el Nestornauta. El mensaje principal, si uno piensa, de la historia original de Oesterheld, en su concepción también de militante político, es: nadie se salva solo. El Eternauta solo es una imagen, no es el todo. Luego de la serie, lo viejo funciona se convirtió en otra de las frases totémicas, de esas que repiten millones de personas aunque no hayan visto nunca, ni hayan leído nunca, que fueron más allá de la propia producción cultural. Este es Francisco Solano López hablando sobre eso, sobre el Nestornauta. La presencia de la figura recientemente desaparecida de nuestro Nestornauta, le decimos desde el Eternauta. Me sorprendí, pero me pareció lo más natural, porque teníamos la necesidad de encontrar una figura o una síntesis que nos diera una imagen del nuevo movimiento que se está generando en toda una franja de generacional juvenil. Así que al comenzar nuestro programa de hoy quisimos hacer un acto de justicia poética, un acto de justicia artística, un acto de justicia dibujada. Recordando que si tenemos imágenes del Eternauta, que si tenemos recuerdos visuales del Eternauta, si devoramos la historieta y nos llenó de elementos visuales, es porque existió Francisco Solano López. Esta es la versión original de Juan, por Juan Salvo, de Melingo, Daniel Melingo, en un disco original que sucedió a su intención de hacer una obra completa, musical, una ópera popular sobre el Eternauta. La obra completa no pudo ser. Los temas que quedaron son notablemente hermosos. Juancito llegará.